Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos de la pena de muerte más cruel de la historia que se haya jamás ejecutado. Esto tuvo lugar en Francia. En 1738 nació en Francia de manera prematura José Ignacio Guillotín. Fue el noveno de 12 hijos y por ironía del destino, su parto fue prematuro debido a que su madre presenció la que quizás sea la pena de muerte más cruel y atroz de toda la historia. Resulta que en Francia, François Damiens intentó atentar contra la vida de Luis XV. Lo trató de hacer con una navaja, pero solo hizo heridas insignificantes en el brazo del rey. Pues bien, como pena de muerte, para François Damiens se le impuso lo siguiente. Con tenazas al rojo vivo se arrancó la piel de su pecho, de sus brazos y de sus muslos. La mano con la que había tomado la navaja que hirió levemente al rey fue quemada con sulfuro y posteriormente sobre la carne al rojo vivo se le virtió plomo fundido y aceite hirviendo. Por si esto no fuera poco, se ataron 4 caballos en sus extremidades para que corrieran en diferentes direcciones y lo descuartizaran. El verdugo, tratándose de apiadar de él, cortó sus tendones con una navaja para que fuera mucho más fácil para los caballos romper en pedazos el cuerpo de François Damiens. En Francia era muy común que a las personas se les impusiera una pena de muerte más atroz y más lenta si eran de clase social baja, sin recursos económicos, y cuando eventualmente algún aristócrata era sentenciado a la pena capital, se trataba de que la pena fuera rápida, sin dolor, sin sufrimiento. Ante esta injusticia en el trato para la pena capital, José Ignacio Guillotín, ya para 1789, habiéndose convertido en un honorable doctor, propuso una reforma al Código Penal francés, en el que en esencia se sugería que todos los hombres, independientemente de su estrato social, fueran tratados igual al momento de ser ejecutados y que para todos existiera una ejecución lo más rápida posible. Para ese entonces todavía no se inventaba la guillotina. En cuanto se aprobó la ley, se dieron a la tarea los franceses de hacer el diseño de este mecanismo. Curiosamente, Guillotín no fue el que diseñó el instrumento, fueron otros doctores los que lo diseñaron y lo confeccionaron, pero dado que Guillotín había propuesto la iniciativa de ley, fue que a la postre a este instrumento de ejecución se le conoció como la guillotina. Cabe señalar que para los franceses de la época, acostumbrados a ver el espectáculo sangriento de las ejecuciones capitales, al principio vieron con cierto desaliento que las ejecuciones pues ya eran sumamente rápidas. En conclusión, tenemos ahora el contexto del origen de las penas iguales para los hombres sin distinción de su origen o de su clase social. Lamentablemente, aunque en ley ya está escrito que al día de hoy todos somos juzgados por igual o sentenciados por igual, independientemente de nuestros recursos, tristemente vemos que en la práctica pues sigue sin suceder ello. Quienes tienen recursos económicos suficientes, pues siguen evadiendo la ley. El caso más reciente en México, el de Emilio Lozoya, que ha tenido todos los beneficios posibles, que obviamente alguien de clase baja y sin recursos económicos no pudiese haber gozado. Espero haya sido de su agrado este contexto histórico sobre la pena de muerte más cruel y atroz de la historia y cómo motivó el cambio en los códigos penales de Francia primero y después del resto del mundo. Nos vemos en un siguiente video.